Voy a meditar sobre una mujer en las Escrituras de la cual casi no se habla y de la cual procede una gran nación que tiene que ver con los árabes. Esta mujer era una sierva, era una esclava de una mujer que se llamaba Sara. Y en búsqueda Sara de tener hijos, ya que ella era estéril, entonces le entregó esta mujer a su esposo llamado Abraham. Y de ahí surge la nación de los árabes. Quiero meditar en este tema, fiel compañía en el desierto de una madre, porque ciertamente lo que Agar vivió fue una especie de crisis en algún momento de su vida. ¿Y qué mamá que está aquí en realidad no ha vivido ciertas crisis en sus vidas? O quizás hay mamás que en este momento están atravesando por alguna crisis. Algunos celebramos a mamá porque la tenemos con nosotros. Otros tenemos que celebrar a mamá a la distancia y solamente recordar su compañía con nosotros, sus lecciones de vida, las memorias que conservamos. Otros tenemos a mamá quizá enferma en este momento. Pero sea cualquiera el caso, creo que nos podemos identificar con esta experiencia de esta mujer y podemos traer a nuestro corazón aliento y esperanza. Escribía un hombre en la portada de un libro que escribió, el autor llamado Javier Díaz Vega. En la contraportada de su libro, Entre el puente y el río. Escribía, ¿qué hay entre un puente y el río? Muchos dirán que nada. ¿Acaso una masa de aire y una mezcla poco uniforme de sonidos? Por arriba, coches, bicicletas, motos, y por debajo, agua, quizás algún barco o una banda de pájaros. Para mí, el vacío siempre es el lugar donde mi madre se quitó la vida. Qué dolor es perder a una madre, pero más doloroso es no haber sabido vivir con ella y saber apreciarla mientras la tuvimos con vida. No hemos sabido quizá amarla, valorarla y apreciarla en el tiempo que Dios nos ha dado para estar con ella. O quizás a la distancia. Hay diferentes maneras y diferentes formas también de expresar nuestro amor por mamá. Sin duda la soledad y la depresión consumen las vidas de muchas madres que ahora están quizás aquí con nosotros. O quizás están en lo más escondido de su recámara en nuestros hogares o en sus hogares. Quizás madres que han sido olvidadas por sus hijos. Quizás madres que han sido heridas por sus propios hijos. Madres que han sido dejadas en el abandono por sus propios hijos. Han dicho ciertamente que una madre puede ser madre para 10 hijos, pero a veces 10 hijos no pueden ser hijos y no pueden cuidar de una madre. Oh, hermanos, si hay uno de los pecados más grandes que comete nuestra sociedad es deshonrar a su mamá. Si nosotros que tenemos a mamá con vida no sabemos apreciar el tiempo que tenemos para estar con ella, llegará un momento en que lamentaremos con lágrimas el tiempo que no le dedicamos. Por lo tanto, Dios quiere dar esperanza y traer también una palabra de exhortación a los jóvenes o adultos que tienen a su mamá con vida, o quizás a un esposo que no está sabiendo honrar a su esposa y que es la mamá de sus hijos. Por lo tanto, yo quiero traer una palabra de parte de Dios basada en esta historia de Agar. Vaya conmigo a la Biblia, a Génesis capítulo 16, versículo 1. Por favor, acompáñeme ahí en su Biblia, en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 7, daremos lectura.
Génesis 16. Génesis 16, capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti agradecidos porque nos permites celebrar el Día de las Madres, porque nos permites reunirnos en este lugar y reconocer tu presencia entre nosotros. Gracias por la vida de cada mamá que está en este lugar. Gracias, Señor, porque la tienes con nosotros. Te suplico ahora que tu palabra traiga, oh Dios, consuelo, traiga esperanza, traiga fortaleza a la vida de cada una de ellas. Dios mío, que si alguna de ellas está atravesando por un desierto, por una adversidad, por una crisis, que en tu palabra, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo puedan ser consoladas y puedan encontrar nuevas fuerzas como tú lo has prometido en tu palabra. Bendice, oh Dios, este tiempo, bendice a cada hermana y bendícenos a todos, Señor, que todos podamos ser receptivos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? La historia de Agar es una historia que nos deja grandes lecciones y hoy me quiero centrar específicamente en esta experiencia. Cuando Agar, al verse de pronto abusada y oprimida por el comportamiento de su señora llamada Sarai, decide huir de la presencia de Sarai. La relación con su señora era tan difícil y tan hostil que no había espacio, según ella, para la reconciliación, para que pudieran cohabitar en el mismo hogar, y ella decidió huir de la presencia de Sarai. Pero, ¿por qué esta decisión? ¿Por qué Sarai tiene esta actitud en contra de esta mujer llamada Agar, de origen egipcio? Recordemos, para ponerle un contexto, que Dios había llamado a Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, hacía alrededor de 10 años que lo había llamado, para heredar una tierra donde fluiría leche y miel, es decir, una tierra próspera, la tierra de Canaán, donde ahora habita Israel. Y en este contexto es que Dios, cuando Dios ha llamado a Abraham, y obviamente con su mujer Sara, para habitar en una tierra lejana, Dios le prometió una descendencia más numerosa que las estrellas de los cielos, más numerosas que la arena del mar. Pero habían pasado 10 años y Abraham ya tenía viviendo 10 años en Canaán, pero Dios no había dado la oportunidad, el privilegio, la bendición a Sarai de concebir en su vientre. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros esperamos y esperamos y esperamos? Y no llega aquello que nos han prometido. No se da aquello por lo que tanto buscamos.
Entonces llega el tiempo de la desesperación. Entonces Sarai, desesperada porque no concebía en su vientre, entonces ideó un plan. Quizás debemos echarle la mano a Dios, quizás debemos ayudar a Dios en sus propósitos para poblar Canaán y poblar el mundo y hacer de Abraham una gran nación. Y en ese esfuerzo es que Sarai toma a su esclava llamada Agar y se la entrega a su marido llamado Abraham. Porque en aquella cultura era bastante natural que una señora estéril tomara a una de sus siervas y se la entregara a su marido. Y los hijos que naciesen de esa sierva entonces serían contados como hijos de ella. Era una especie de vientre de alquiler, ¿ok? Era como que solamente la utilizaban como una herramienta para la procreación. Pero como no existía tanta tecnología, entonces se le entregaba literalmente a su esposo. Obviamente esta era una práctica oriental, no necesariamente aprobada por Dios. Y hay cosas que Dios viene revelando progresivamente, las cosas que se deben de hacer y las cosas que Dios permite o no permite. Pero digámoslo así, que influenciada por la cultura de aquel entonces, como es lo que pasa a veces en muchas de nuestras vidas, en nuestras iglesias y en las decisiones que tomamos, influenciados por la cultura que no tiene nada que ver con Dios y que a veces va en contra de los valores cristianos, en contra de los valores de Dios, tomamos decisiones, y ese fue el caso de Sara. Por eso es que hay que tener cuidado cuando la cultura amenaza nuestros principios cristianos y saber distinguir hasta dónde cosas culturales podemos practicarlas o no debemos de practicarlas. En este caso era culturalmente aceptable y común que esto ocurriera. Pero esto creó un gran problema en la vida de Sara. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia en versículo 4, mire conmigo, que Abraham y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué pasó? Miraba con desprecio a su señora. Ahí está cuando nosotros permitimos que la sociedad, que el mundo moldee nuestras decisiones, que moldee nuestros comportamientos y nuestras creencias. El primer problema que enfrentó Sarai ahora, después de haber ideado este maravilloso plan, es que aquella mujer llamada Agar ahora la miraba con desprecio. ¿Por qué? Precisamente porque ahora Agar de pronto se consideraba la señora y que tendría un trato, si no igual, mejor que Sarai delante de Abraham. Porque ahora Sarai era la portadora, ahora Agar era la portadora de la simiente de Abraham. Entonces el primer problema es un problema para Sarai. Ante esta situación es que se desenvuelve esta situación en la vida de Agar. Cuando Sarai notó el menosprecio que recibía de parte de su propia esclava, se quejó ahora ¿con quién? Con su esposo. ¿Quién había creado el problema? Sarai. ¿Y ahora con quién se va a quejar? Con su esposo, con Abraham. Y dice el versículo 5, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. 6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Y aquí viene otro problema. No solamente habían creado un problema personal para la vida de Sarai, sino después pudo haber un problema conyugal. Gracias a Dios que Abraham actuó con sabiduría y le dijo, tu sierva está en tus manos. Tú puedes hacer con ella lo que tú quieras. No importa que esté embarazada. Pero también aquellas costumbres les impedían que las echara cuando estaban encintas, sobre todo si habían hecho este convenio. Por lo tanto, Sarai ideó un plan ahora y la afligía, la oprimía. Era tanto el abuso de Sarai sobre Agar, la egipcia, que entonces Agar no encontró otro camino que huir de la presencia
de Sarai. Yo no sé de qué cosa nosotros queremos huir a veces en la vida, o no queremos enfrentar algunas situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Y a veces puede ser tan cercanos como nuestra relación conyugal. Queremos darle la vuelta, nos sentamos y no queremos hablar de ello. Sarai aparentemente ya consideró de que no había espacio para el diálogo con Agar, creía que no había espacio para el diálogo con Sarai, la mujer de Abraham. Y por lo tanto decidió huir de la presencia de esta mujer llamada Sarai. Oh hermanos, cada uno de nosotros a veces queremos huir de ciertas cosas que estamos enfrentando. Y hay mujeres aquí o hermanas, madres, que quizás quisieran huir de ciertas situaciones por las que están atravesando. Queremos huir de un diagnóstico médico muchas veces. No queremos enfrentar esa realidad. Queremos huir de un problema que tenemos con nuestros hijos. No queremos enfrentar esa realidad. Tememos abordar ciertos temas con nuestros hijos. Y quisiéramos hacer cuenta y caso que eso no está pasando. O como que no va a pasar. Queremos darle de lado y no queremos enfrentar esas situaciones. Queremos a veces huir de ciertas personas, a veces en nuestro propio círculo familiar. Incluso en nuestra propia iglesia, muchas veces queremos darle la vuelta a ciertas personas. No queremos dialogar, no estamos dispuestos a conversar. Queremos huir. Algunos están huyendo quizás de su propio pecado, pero ojalá huyeran para no pecar más contra Dios, sino que huyen más bien de las consecuencias de sus pecados, no de su pecado mismo, sino de las consecuencias de sus pecados. Pero lo más triste es que muchos aún estamos huyendo de Dios. Había un gran autor llamado R.C. Sproul, un gran predicador, reformador, expositor de la teología reformada en realidad, que le llamó a la actitud de Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham pecó contra Dios? Abraham pecó contra Dios. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se escondió. Sproul le llamaba a eso, era un fugitivo de la justicia divina. Y es que realmente así es. Cualquier persona que ha pecado contra Dios y no ha arreglado sus cuentas con el Rey, juez y Señor del universo, el dador de la ley, si no ha venido y ha dialogado y ha entrado en diálogo con Dios y ha arreglado sus cuentas, en realidad se vuelve un fugitivo de la justicia divina. Pero ¿sabe qué? Hay fugitivos aquí en este mundo que pueden internarse en lo más profundo de una selva y quizás morir y no dar cuenta de sus crímenes que han cometido. Pero nadie jamás, nunca podrá huir para siempre de la justicia divina, de la justicia de Dios. Pero a veces muchos tratamos de huir. Agar no tuvo quizás la humildad para humillarse delante de Sarai para que Sarai cambiara esta actitud. Quiso huir más bien de la presencia de Sarai. A veces no tenemos esa humildad nosotros de poder venir delante de Dios y derramar nuestro corazón, pedir perdón, acercarnos a las personas que quizás le hemos fallado y arreglar las cosas. Agar decidió huir de la presencia de esta mujer. Huía porque Sara la afligía, pero Sara la afligía precisamente porque se sentía menospreciada por Agar. Y es así, es un círculo de reacciones. Huir es la primera puerta que queremos abrir cuando las cosas se vuelven muy difíciles en nuestras relaciones. Por eso la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. Es fácil huir. Se desesperó Sarai al no ser madre y trajo gran dolor con el plan Agar. Se desesperó Agar ante la opresión de Sarai y también trajo gran dolor a su propia vida y huyó de su presencia. En este contexto, hermano, podemos pensar entonces, ¿cómo se muestra la gracia de Dios en la vida de Agar? ¿Cómo se muestra el evangelio en la vida de Agar? ¿Qué tiene que ver Dios en todo este asunto que está viviendo en el círculo íntimo del hogar de un hombre llamado Abraham, a quien Dios había llamado?
Es importante entonces notar cómo Dios sigue mostrándose y se sigue revelando como un Dios de misericordia, a pesar de las actitudes que habían tenido, a pesar de los errores que había cometido tanto Sarai, tanto Abraham incluso, tanto como Agar. Dios viene al encuentro de esta mujer. Dios viene al encuentro de una mujer que no había quizás sabido humillarse y reconocer sus errores. Y esa es la gracia y la maravilla del Evangelio. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7, en la segunda parte de este sermón. Dice la Biblia: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Sur. Versículo 8. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. 10. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Aquí veamos algo muy importante. Esta mujer llamada Agar, en un esfuerzo por huir de la aflicción a causa de Sarai, no había pensado en el bienestar necesariamente del bebé que llevaba en su vientre, sino más bien en poder escapar de la situación que estaba viviendo. Por eso a veces no siempre escapar es la primera, es la solución para la situación que nosotros estamos viviendo. Es importante meditar y reconsiderar qué es lo que Dios quiere y cuál es el beneficio en realidad mayor, cuál es la pérdida mayor en lo que yo estoy viviendo. Hay muchas mujeres que en un esfuerzo, lamentablemente, en un esfuerzo por continuar con su carrera, por verse realizadas o por no ser objeto de críticas o de menosprecio, han tenido que matar al pequeño que Dios ha puesto en su vientre. Hermano, vivimos en una nación que en realidad no solamente legaliza, sino que promueve el asesinato de bebé aquí en Estados Unidos. Creo que Estados Unidos va a tener que entregar grandes cuentas delante del Señor, porque la sangre de muchos inocentes clama delante del Señor. Y en realidad, como alguien dijo, no es que vas a dejar de ser madre, en realidad vas a ser madre de un niño que tú misma asesinaste en su momento. Pero gracias a Dios que Dios no puso eso en el corazón de mi mamá, porque si no yo no estuviera aquí en esta hora. Pero ojo, hay gracia para todos aquellos a todas aquellas que se han podido equivocar y han velado más por su propio bienestar que por el bienestar de sus niños en sus vientres. Y doy gracias a Dios por esas hermanas que están aquí, que con esfuerzo, que con dedicación, que con sacrificio han sabido tomar esa responsabilidad. Y a veces han tenido de pronto que dejar a un lado su propio sueño. Han tenido que sufrir quizás. Y muchas quizás han tenido que criar por un tiempo o quizás hasta ahora como madre soltera a sus hijos. Pero no se han dado por vencidas. Porque ese es el amor, ese es el sentido de madre en realidad. Pero el pecado nos ha deshumanizado a tal punto que como Agar muchas veces velamos más por el bienestar nuestro que por el bienestar de nuestros hijos. Esta mujer no entendía quizás el plan de Dios hasta este momento. Y Dios tenía también un propósito para su hijo llamado Ismael, por ser descendiente de Abraham, lo dice más adelante. Por lo tanto, hermanos, cuidado con tomar decisiones desesperadas en momentos de presión, como Agar. Pero cualquiera que sea la decisión que hayamos tomado, podemos experimentar la misma gracia que experimentó Agar. Dicen que en primer lugar, Agar no estaba buscando a Cristo. Agar no estaba buscando a Dios en este desierto. Agar iba rumbo a Egipto, según la geografía, la ubicación de donde se encontraba Agar. Ella iba rumbo a Egipto, porque era de Egipto. Y a veces nosotros queremos volver a donde antes estábamos. Pero no necesariamente volver es la solución para nuestras vidas. No necesariamente regresar,
ya sea a un lugar, ya sea a otra relación, ya sea con otras personas, es la solución, sino más bien buscar de Dios en primer lugar y tratar de darle una solución guiados por los principios de Dios a esa situación que estamos viviendo. Y este es el caso de Agar. Dios viene al encuentro de Agar. Agar no se le había pasado ni por la mente que iba a vivir una experiencia de este nivel con Jehová, el Dios que había llamado a Abraham. Y esa es la experiencia que está viviendo en este versículo 7, que el ángel de Jehová la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Por eso yo he titulado a este sermón, La fiel compañía en el desierto de una madre. Podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar, en cualquier situación, y a pesar de lo que nosotros hayamos hecho, o a pesar de lo que estemos viviendo, o lo que otras personas quizás nos hayan hecho a nosotros, podemos encontrarnos con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Y esa es la maravilla del Dios que nosotros predicamos, el Dios en que nosotros creemos. Agar quizás no tenía en cuenta a Dios, pero Dios sí tenía en cuenta a Agar. Quizás tú has venido acá, o quizás tú has vivido durante toda esta semana o en los últimos meses o años sumido en algún desierto, huyendo de algo, queriendo huir de algo, pero no has conseguido huir completamente. Pero te hace falta algo quizá. Te hace falta un encuentro o tener una experiencia real con Cristo. De tal manera que Cristo te pueda orientar y tú te puedas dejar guiar también por Él. Y ese es el caso de Agar. Agar no tenía en cuenta a Dios necesariamente. Quizás había escuchado de este Jehová. Quizás pensaba que este Jehová era nada más para Abraham y los planes que Dios tenía para Abraham. Pero se miraba a sí misma lejos o distante de este Dios. Pero el ángel de Jehová se acerca. El ángel de Jehová busca a Agar. Y una vez más se cumple eso. Que no es el hombre necesariamente el que busca a Dios, sino Dios el que viene en búsqueda del hombre. Dios viene en búsqueda de Agar, cuando Agar no está buscando a Dios. Agar está huyendo de la presión y de la aflicción. ¿Cierto o no, hermanos, que a veces no necesariamente estamos buscando a Dios? A veces estamos buscando huir de algo. A veces buscamos huir de un problema. A veces buscamos huir de una enfermedad. A veces buscamos nada más huir de alguna adversidad que estamos enfrentando. Pero no necesariamente las personas están buscando a Dios, tener un encuentro con Dios. Y eso es la diferencia. Mucha gente seguía a Jesús porque Jesús les daba alimento, les daba pan, dijo Jesús. Vosotros me buscáis porque les doy pan, no porque creáis en mí, dijo Jesús. Pero Dios quiere que nosotros, en realidad, experimentemos el gozo de la vida eterna y el gozo que hay en Cristo, pero solamente lo experimentaremos no cuando tratamos de huir de algo y utilizamos a Jesús como un puente para escapar, sino cuando buscamos a Dios de tal manera que queramos conocerle, queramos servirle, queramos honrarle, queramos estar cerca de Él. Y entonces ahí cuando nosotros disfrutamos de la vida en abundancia que Cristo prometió. Así que no solamente trates de huir de algo, que ciertamente Dios te puede ayudar. Dios puede venir a tu auxilio para rescatarte en esa adversidad que puedas estar viviendo, sino sobre todo hasta el propósito de conocer a Dios y de conocer sus propósitos y dejarte guiar por Él, dejarte instruir por Él, de tal manera que tu vida sea una especie de una persona que va siendo conducida por la mano de Dios, no por la mano del hombre, no, ni siquiera por tus sentimientos. Hermanos, en Estados Unidos, según se diagnostican alrededor de 30 millones de personas con depresión al año, y su gran mayoría son mujeres, precisamente por el diseño, por la estructura emocional con la cual Dios ha diseñado a la mujer. Son más propensas también, aunque también se arrojan datos de que aún en la juventud, en la adolescencia, se reportan altos índices de jóvenes que están cayendo en la ansiedad y la depresión por el mundo en que vivimos. Pero aunque se han surgido diferentes tratamientos, diferentes maneras de abordar este problema, el problema no está disminuyendo, el problema está aumentando y aumenta notablemente cada año.
Entonces quizás la solución no está ni en una medicina ni en un tratamiento psicológico. Quizás la solución que la estamos ignorando y la que queremos desviar la atención de eso, quizás la atención no está en el hombre. Quizás la atención está en Dios. Y quizás no estamos buscando a Dios como deberíamos estarlo buscando. Por eso yo le digo a toda mamá que está aquí, si su experiencia es como la de Agar, hay alguien que sí puede ver su dolor y su sufrimiento y que está aquí para ayudarle y para restaurarle. Amén. Un Dios real. Y veamos cómo lo dice. Este Dios le dice a Agar, en primer lugar, yo tengo un propósito, aunque tú no lo conoces. Yo tengo un propósito con tu bebé. Yo tengo un propósito con tu bebé. Y si alguna mujer o alguna persona que nos ve a través de las redes está pensando en quitarle la vida a un bebé o tiene una mentalidad diferente a esto, porque increíblemente aún entre el pueblo cristiano he escuchado muchos que dicen, yo creo que debería de permitirse el aborto. Dios tiene un propósito para tu bebé. Dios lo tiene. Porque si Dios lo creó, Dios tiene un propósito. Dios nos juega los dados. Él no es un accidente para Dios. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 10. Esto fue lo que le dijo el ángel de Jehová a Agar. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. A causa de la multitud no podrá ser contada la descendencia de este hombre que llamarían Ismael, de donde provienen también los árabes, que viven en conflicto armado, dicho sea de paso, contra los hijos de Isaac, los hijos de Sara. Como una decisión de Sara también, de Sarai, pudo afectar hasta el tiempo presente, aún a su descendencia. Pero hermanas, hermanos, no sé cuál sea su situación, debemos responder como también un día respondió esta mujer llamada Agar. Dice el versículo 14 o 13, veamos el versículo 13 del capítulo 16. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, note usted la decisión que había tomado Agar: huir, volver a Egipto. Se le aparece Dios en el camino y le dice, vuelve a tu señora y ponte sumisa. Esa fue la orden del ángel de Jehová. Y yo multiplicaré tu descendencia. Aquella mujer lo que hizo fue obedecer al mandamiento del ángel de Jehová. ¿Era fácil obedecer al mandamiento del ángel de Jehová? De pronto no era fácil, porque ya sabía Agar a qué se expondría si volviera a la casa de Sarai. Pero en obediencia al mandamiento y a la orden del ángel de Jehová es que Agar vuelve. Y hermano, cuando nosotros sabemos obedecer a Dios, aunque a veces sea difícil obedecer a Dios, entonces veremos la mano de Dios en lo que nosotros hacemos. No pensemos nosotros recibir bendición de Dios cuando vamos distante y vamos obrando contrario a la voluntad de Dios revelado en su palabra. Lo primero que debemos de hacer nosotros para tratar de obedecer a Dios, para vivir de una vida que agrade a Dios y bajo la bendición de Dios, es una vida de obediencia, no solamente una vida de creencias. Es bonito tener muchas creencias bonitas, acordes a las Escrituras, pero Dios está llamando a un pueblo que demuestre su fe y sus creencias a través de su obediencia. No seamos oidores olvidadizos, dice la palabra, sino hacedores de su palabra. Esta mujer pudo escuchar la voz del ángel, la escuchó. Muchos de nosotros podemos escuchar la voz de Dios, la podemos escuchar. Pero Dios no hará nada en tu vida hasta que des pasos de obediencia. Hermanas, ustedes que son mamá,
y que quizás podrían identificarse mejor con Agar. Y quizás estás atravesando o estás queriendo volver a una vida como Agar estaba queriendo volver a esa vida en Egipto a causa de las presiones. Quería huir de los problemas que estaba enfrentando, y ciertamente muchas mujeres quizás ahora mismo están enfrentando muchos problemas y quieren desistir. Hay un momento como que ya no puedes más, como que las fuerzas se te agotan, no hay más ánimo, no hay más ideas, se te acaban las ideas de cómo tratar, de cómo resolver, y crees que se han agotado todos los recursos, pero nos pasa a veces como aquel niño a quien su padre le dijo: hijo, mueve esa roca, y el niño trataba de moverla y no podía. Y le dice una vez más: muévela. Y él trataba de mover aquella roca, pero la roca era tan pesada que no se movía ni un centímetro. Y su papá al final le dijo: ya hiciste todo lo que has podido. Y dice el hijo: sí, papá, he hecho todo lo que yo he podido. Y no se mueve la roca. Y le dice el papá: pero nunca me pediste ayuda a mí. Hermanos, los recursos de nuestro Padre Celestial también son nuestros. Y lo que pasa es que a veces nosotros queremos mover la montaña o queremos mover esa roca basada en nuestras propias fuerzas. Y Dios te ha dicho: en realidad ya lo probaste todo, ya lo intentaste, agotaste tus recursos. Y quizás nos ha hecho falta usar los recursos de un Dios misericordioso y de un Dios que sabe salvar, de un Dios que sabe rescatar el alma de un hijo que se pierde, el alma de una persona, de un esposo que se está perdiendo, nuestras propias almas que están quebrantadas o que están arrastrando muchas heridas del pasado y que no nos dejan vivir de una forma que agrade a Dios en el presente. Hermanas, si hay alguien que te puede ayudar ahora, mañana y siempre, si hay alguien que te puede restaurar y puede sanar tus heridas, como las heridas que tenía Agar quizá, ese se llama Jesucristo. Y mientras tú no te acerques a Él de corazón y des pasos de obediencia, nunca vas a experimentar la gracia del Señor. Pero Dios está aquí. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que Dios está aquí? Ciertamente ese Dios que miró a Agar, como Agar dijo: tú eres un Dios que me ve. Quizás nadie te ha visto a ti. Quizás ni tus propios hijos te han visto a ti llorar. Y yo sé que muchas madres que están acá han llorado por sus hijos. Y yo sé que muchas madres que están aquí están llorando por una relación que está quebrada. Yo sé que muchas madres que están aquí no saben qué será de ustedes el día de mañana. O cargan las heridas de un pasado doloroso. O de la partida de un ser querido que quizás no se han podido despedir de ella o de él. Pero hay alguien que sí te ha visto. Alguien que ha visto tus lágrimas. Y así como en Agar, cuando nadie miraba a Agar y nadie se interesaba por Agar, había un Dios que se interesaba por Agar. Y hay un Dios que te ve en la intimidad de tu recámara, en la intimidad de tu cuarto, de tu sala, cuando nadie más te ve. Hay un Dios que sí te ve. Y hay un Dios que te dice: yo sé lo que estoy haciendo, dice el Señor. Yo tengo planes para vosotros, dice el Señor. Nadie más lo sabe, pero yo sí sé los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Pero tienes que creer que hay un Dios que sí te ve. Cuando nadie te ve, dice esta mujer: tú eres un Dios que me ve. Un Dios que se interesa por mí. Cuando paso desapercibido y todo el mundo me ignora, quizás ni mi pareja sabe por lo que estoy viviendo. Quizás ni mi esposo sabe, ni tu esposo sabe lo que tú estás sufriendo en la recámara, en lo más íntimo de tu hogar, de tu casa y en lo más profundo de tu corazón. Hay alguien que sí conoce tu vida y la conoce muy bien. Y ese Dios es el Dios Rajoy, como dice, el Dios que sí me ve y que Dios
el Dios que te puede también restaurar y te puede rescatar. Permítele a Dios que sane tu vida y que te guíe por el camino de la rectitud, aunque a veces va a ser difícil lo que Dios te va a pedir, pero es con sus fuerzas y con su ayuda que tú podrás retomar el camino de regreso a casa, como lo tomó Agar. Y entonces Dios bendijo grandemente a Agar y a su descendencia. Por lo tanto, ahí donde estás, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te doy gracias porque tú has sido bueno y misericordioso, porque tu misericordia ha sobreabundado en nuestras vidas, como sobreabundó también en Agar. Por medio de Cristo nosotros encontramos ese consuelo y esa esperanza. Dios mío, quizás muchas hermanas están huyendo de diferentes cosas, atemorizadas por diferentes cosas en este mundo. Pero mi Dios, queremos que tú vengas a su encuentro y les muestres de que hay esperanza en ti, que podemos encontrar en ti, oh Dios, la fuerza y el consuelo, que cuando nadie más nos ve, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos consumidos, Señor, por los problemas que rodean nuestra vida, y cuando creemos que a nadie le importamos y que nadie se preocupa por nosotros, tú eres un Dios que sí nos ve y que nos ves tan claramente, oh Dios, que tratas de rescatarnos y ayudarnos en la situación que estemos. A pesar de lo que hayamos hecho y dónde andamos, dónde hemos ido y lo que no hicimos de acuerdo a tu voluntad, tú vienes a nuestro encuentro para darnos una nueva oportunidad y una nueva esperanza. Bendice a cada hermana que está aquí y que tú seas un Dios también como el Dios que se reveló en la vida de Agar. Un Dios que trae esperanza, un Dios que trae consuelo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Amén. Voy a pedir, queremos hacer una oración especial y posteriormente los hermanos van a hacer un pequeño obsequio a las hermanas, pero antes queremos orar por las hermanas. Así es que yo sé que hay muchas hermanas acá en este lugar y quizás no podrían caber en este espacio, pero para que tengamos una visibilidad, para que podamos apreciar a todas esas hermanas y amistades también que nos acompañan en esta hora, les voy a pedir que pasen todas las madres para acá porque también los hermanos quieren entregarle un pequeño recuerdo, y le voy a pedir a mi esposa que dirija unas palabras de oración para las hermanas, para que Dios continúe fortaleciendo sus vidas. Yo no soy mamá, mi esposa lo es, pero he visto un poquito de cerca el trabajo que ella hace y lo difícil, cuántas cosas carga una mamá. Así que a todas las mamás, por favor, háganse para acá. Honrar a mamá es honrar a Dios. Deshonrar a mamá es deshonrar a Dios también. Nunca olvidemos ese principio y ese mandamiento divino. Gloria sea al Señor. Ok. Pueden subirse allá arriba también para que... Sí, bueno. Creo que sí se pueden también las mamás de ahí pasar un poquito para acá,
para que estén más juntitas, para que estén aquí con ellas, algunas de las mamás. Porque no caen allá. Ahora sí, antes de hacer la oración que hermano pastor va a hacer, a algunos de los jovencitos queremos expresar unas palabras, así que voy a suplicar que nos regalen un minuto de atención. Entonces, mamás, esto es de sus hijos y son palabras para ustedes. Hay un ser querido que lo da todo sin esperar nada a cambio. Un ser que sin dudar extiende sus manos para ayudar en cualquier momento. Una mujer que consagra sus días para cuidarte, es capaz de entregar su vida por ti. Ella lleva la magia de un radiante amanecer. No hay en el mundo un amor más grande del amo de mamá. Quienes contamos todavía con su presencia, demos gracias a Dios por esta gran dicha. Si tu mamá ya no está con usted, honre su memoria siendo una buena persona. Buenos días a todos, Dios me les bendiga. Quiero desearles un feliz día a cada una de las mamás que pudieron asistir el día de hoy. Quizás faltan algunas, ¿verdad? Por alguna razón quizás no pudieron asistir el día de hoy, que serían festejadas acá en Ríos de Agua Viva, pero pues les deseamos un feliz día de las madres a cada una de ellas, ¿verdad? Y quiero decirle a cada una de ustedes, mujeres virtuosas y valientes, que Dios las ha escogido a cada una de ustedes para ser la madre de sus hijos. Y no pudo darle una mejor madre porque sabía que usted era la única que podía amarle, tener misericordia y poder guiarle a ellos también a adorarle al Señor. Así que Dios les bendiga a cada una de ustedes por esa hermosa labor, por ese hermoso ministerio que Dios le ha confiado, ¿verdad? Yo sé que muchas tienen dificultades, tenemos dificultades, ¿verdad? Cada una con nuestros propios desafíos, ¿verdad? En nuestros hogares, con nuestros hijos, las edades de nuestros hijos. Pero Dios está con nosotras y Dios nos ha capacitado para salir adelante y poder criar a nuestros pequeños y guiarlos, ¿verdad? En los caminos del Señor. Ese es nuestro mayor desafío y responsabilidad también. Así que yo sé que cada una de ustedes está haciendo y dando lo mejor de ustedes, porque pues Dios les ha confiado a ustedes un tesoro muy grande. Así que Dios me las bendiga, mis hermanas, y vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre eterno, gracias Señor por cada una de la vida de mis hermanas, Señor. Gracias porque tú las has escogido, Señor, como madres, Padre bendito, de cada uno de sus hijos. Te rogamos, Señor, que seas tú dándole la fuerza, la fortaleza, Señor, para sacar adelante a sus hijos, Señor. Aunque ellos ya estén crecidos y grandes, Señor, una madre nunca deja de ser su madre, Padre. Te rogamos que seas tú con cada una de sus aflicciones, Señor, sus pendientes, con cada una de sus luchas, Señor, en sus hogares, con cada uno de sus hijos. Te ruego, Señor, que las bendigas en gran manera, Padre eterno. Que cada uno de sus hijos pueda darle la honra que merecen ellas, Señor, en sus hogares. Que sus esposos también puedan honrarle, Señor, el trabajo que ellas hacen, Señor, como madre. Te rogamos que seas tú, Señor, bendiciéndole en gran manera, Padre bendito, cada uno de sus días. Gracias por la vida de cada una de estas mujeres virtuosas, Señor. Te damos las gracias, Señor, y la honra solo a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.